La semana pasada hubo un anuncio en redes sociales, por supuesto, que hizo el titular de Meta, que es la empresa dueña de Facebook, Instagram, WhatsApp. Y yo me imagino que debe tener algunos otros intereses en otros lados que uno desconoce. Pero en términos de redes sociales eso es lo que más se conoce. El señor Zuckerberg, Mark Zuckerberg, de alguna manera alineándose con la misma dinámica o el mismo estilo que le imprimió Elon Musk a la ex Twitter, hoy conocida como X. Sí. Que tiene que ver fundamentalmente con borrar de las listas de trabajadores a los fact-checkers, o sea, a las personas o a los mecanismos que permitían, porque no solamente son seres humanos, que permitían hacer un chequeo de la información o de lo que se publica. Sí, la objetividad, ¿no?, de cada cosa. Hay claramente un cambio de tendencia a nivel global. Vamos a hablar con Iván Juliáquer, que es politólogo, profesor de la Universidad Nacional de San Martín e investigador del CONICET, y un tipo que entiende y bastante de comunicación y de la comunicación en nuestro tiempo. Iván, muchas gracias por atendernos. Gonzalo Benito Zamora y Carolina Masdeu te saludan desde Ushuaia. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por llamarme. Gracias a vos por darnos unos minutos. Iván, bueno, nosotros por supuesto que leímos la nota que escribiste en la revista Anfibia y que le recomendamos a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo que pueda acceder a ella. Se llama Zuckermask, la privatización del discurso público. ¿Por qué entendés vos que con estas medidas en la que Zuckerberg se acomoda, digamos, a la misma modalidad que viene implementando Elon Musk, se ve afectado justamente el discurso público? Bueno, en principio, gracias por llamarme, muy contento de hablar con ustedes. Primero que nada, hay algo que me parece como así muy cortito para historizar. Hace 4 años, en el enero de 2021, sí, justo Zuckerberg baneó, no sé si se acuerdan, le suspende las cuentas a Donald Trump, sí, de Instagram y de Facebook. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque había sido el asalto a Capitolio, porque había una idea de, bueno, la desinformación, las fake news son un problema, hubo un intento de golpe de Estado, bueno, ¿qué rol juegan las plataformas? Las plataformas deberían resguardar también la democracia. Bueno, 4 años después, en este videito que ustedes nombraban, que es un videito de 5 minutos que él sube a las plataformas, un video casi casero, sí, supongo que no tan casero, pero por lo menos la estética es hiper casera, claro. Un celular, él con un escritorio, dando un discurso así de 4 o 5 minutos, donde él dice, bueno, hubo un problema, que es que nosotros intentamos regular el debate público, y con la idea de chequear la información, con la idea de luchar contra la desinformación, finalmente hubo mucha censura, y entonces ahora vamos a seguir el camino de defender la libertad de expresión, cueste lo que cueste, y para defender la libertad de expresión también nos vamos a aliar con el nuevo presidente Donald Trump para ir por el mundo y defender la libertad de expresión, que es básicamente su plataforma, o sus plataformas, mejor dicho, también contra los países o estados que estén buscando regular parte de esto, ¿no? Básicamente contra la Unión Europea, contra Brasil, entre ellos. Sí. Digo, ahí, entonces, todo lo que muestra esta decisión de Zuckerberg, que hace 4 años fue una, ahora es otra, es que una persona tiene, a partir de su propia voluntad, de su decisión, la capacidad de incidir sobre el debate público a nivel global, de manera clara. O sea, entre las plataformas de Meta en total tienen 3.000 millones de usuarios, no estamos hablando casi de la mitad del planeta, sí, que nos comunicamos, conocemos el mundo, nos informamos, no sé, nos ponemos en pareja, lo que sea, a partir de esas plataformas de las que sabemos muy poco cómo funcionan. Incluso los que estudian mucho eso, hay un montón de datos muy opacos, y ahora, bueno, lo que está diciendo Zuckerberg es, bueno, ahora vamos a cambiaron los tiempos políticos en Estados Unidos, yo antes me peleé con Trump el año pasado me amenazó con meterme preso, en Estados Unidos tengo un montón de juicios por posición monopólica,
bueno, congraciarme con el estado de mi país pareciera ser la solución. A Elon Musk, como decían ustedes, mal no le fue, o sea, no solo no le fue mal, sino que tiene un cargo importante en el gobierno de Donald Trump, aparece como un influencer fundamental de, bueno, no sé, de estas derechas radicales en distintos países del planeta. Y bueno, entonces Zuckerberg, que a la vez es el que le había generado la competencia más importante a X, no sé si recuerdan que es a X o a Twitter, que es este Threads que lanzó hace poco Instagram, porque esa también es otra de las plataformas. Threads ya tiene 275 millones de usuarios y Twitter tiene entre 400 y 500. Claro. O sea que está Threads, cerca. o sea, no estaba tan lejos. Claro. Y Zuckerberg lo hizo ¿para qué? Para que la gente que mucha, o sea, entre un 20 y un 25% de la gente abandonó Twitter desde que lo compró Musk, para que esa gente también tenga otro lugar. Bueno, no, ahora que cambia el gobierno, la posición de Zuckerberg respecto a eso cambia radicalmente, y con eso, bueno, lo que muestra es su decisión, va a incidir sobre cómo nos comunicamos nosotros y cómo conocemos el mundo. Ahora, Iván, se supone que si uno hace un análisis superficial del funcionamiento de las redes, lo que uno puede decir es, todos tenemos la misma posibilidad o la misma libertad, en general estoy hablando de los usuarios y las usuarias claro, comunes, ¿no? De publicar lo que queremos, a la hora que queremos, en las mismas plataformas que el resto de la gente. ¿Por qué o qué es lo que opera para que el discurso público, aún teniendo esa supuesta libertad, se vea tan condicionado? Bueno, eso es así como bien vos decís, pero hay como distintas cuestiones, ¿no? O sea, hay una cuestión que tiene que ver con la lógica que planteó Musk para Twitter y que es la que propone ahora Zuckerberg en principio para Instagram y Facebook, que sería la libertad absoluta de expresión, pero pensada básicamente en el emisor y no en el derecho de las audiencias o quienes se comunican de recibir información, no sé, verificada, de no ser insultado, de no ser perseguido, de no ser amenazado de muerte, digamos, un montón de variables, ¿no? Lo que rescatan acá es una idea que es más la que hizo Musk en X, que es la libertad absoluta de expresión, que incluye insultar al otro por su identidad, por su color de piel, por, no sé, por migrante, por mexicano, feminista. No sé, por feminista, por eso, por lo que pueda hacer, y digamos, no un discurso argumentado donde yo diga, a ver, pará, no sé, vos sos feminista, yo no, a ver, discutamos, yo pienso esto, no sé, yo sobre el aborto tengo una posición, vos tenés otra, bueno, charlemos, discutamos, no nos vamos a poner de acuerdo, pero yo no voy a arrancar insultándote de manera que vos empezás con una posición de decir, che, a ver, pará, no sé, para mí el aborto es una cuestión de salud pública, ¿no? Digo, sí, bueno, nada, hay que... También no está bueno que alguien tenga un hijo cuando no tiene ganas, ¿no? O sea, me parece que aparte hay que pensarlo en términos de salud colectiva, bueno, y yo te insulto, o sea, no sé, trato de no reproducirlo, pero digamos, no sé, feminista de mierda podría ser perdón, ¿no? Pero digo, ese sería, para que se entienda el ejemplo. Fui sutil, ¿no? O sea, fui sutil para lo que... por eso, bueno, olvidate. Pero por eso digo, si a vos te dicen eso, listo, ahí ya no empezó la discusión. Y finalmente, ese tipo de libertad de expresión, que en principio si uno lo viera en los papeles diría, claro, que cada uno puede decir lo que quiera, en general la lógica que termina haciendo sistemas, termina dominando esas plataformas, es que el que trolea, como comúnmente lo decimos, o insulta, termina triunfando, porque si el otro, o si la otra en este caso, dice, a ver, vamos a tener un debate, listo, yo pienso que el aborto debe ser legal, vos no, listo, charlemos a ver qué opinamos, decís, me insultan así, no sé, otros me amenazan, me atacan coordinadamente, me dedico a otra cosa, o doy la pelea por otro lado, o voy a discutir en otros espacios. Pero me retiro de ese territorio. Claro, entonces ese territorio, al generar esos premios y esos castigos también, lo que termina generando es una escena pública copada por el insulto, por el ataque personal, y por una escena cada vez menos argumental. Ese es el modelo que propuso Trump en X y que le funcionó
O sea, no le funcionó en términos de la plataforma porque perdió 25% de los usuarios, pero sí le funcionó. Pero él la quería en para otra términos cosa, claro. Claro, él estaba buscando otra cosa. Nosotros conocemos la historia de los medios tradicionales, que muchas veces los medios tradicionales no eran el negocio en el balance contable del medio, sino que eran, a veces alguien que se acomodaba con otro para tener cierta cosa o para tener un poder de influencia que importaba más que el dinero que se pudiera conseguir a partir de eso. Lo que sí nos está pasando es que, como nunca en la historia, dos personas, en este caso digo Musk, podría ser con Twitter, pero sobre todo Zuckerberg, dos personas que son las fortunas más importantes del planeta, toman decisiones que afectan el suelo sobre el que se pisa y la forma en que se comunica un montón de gente, en realidad casi la mitad del planeta, a partir de sus decisiones, ¿no? Y de la política interna estadounidense. Me parece que ahí también hay siempre que hacer una aclaración importante, que es, pensamos ante estas plataformas, pues decir, bueno, el poder de Zuckerberg es casi el poder de un Estado, o mucho más que el poder de un Estado, cuando uno lo mira desde Argentina, lo mira desde Chile, lo mira desde Bolivia, lo mira desde, no sé, de Uruguay. Y ahora, si lo ves desde Estados Unidos, claro, sí, totalmente. Pero si lo ves desde Estados Unidos, para Zuckerberg es importante que el Estado de Estados Unidos lo apoye. O sea, él necesita que el Estado estadounidense, perdón que replique eso, que sea tan redundante lo que digo, pero lo apoye. O sea, esas leyes para ellos sí cuentan y necesita congraciarse con su gobierno. Claro, claro. Además de esa metodología que se termina imprimiendo con el trolaje y todo eso, ¿hay también alguna, no sé si algún estudio, bueno, algo vimos en la revista Science, que me parece que yo no sé si fue en el artículo tuyo o en alguna de las notas que diste? Sí, lo escuché en una nota. Que un artículo en donde, en el estudio que hicieron, parece mostrar que las posiciones, hablando sobre todo, me parece, de las audiencias norteamericanas o anglosajonas, que se dividen, izquierda y derecha serían liberales y conservadores, ¿no? Claro. No tienen un crisol como tenemos nosotros. Claro. Es más fácil encontrar, o el algoritmo favorece más posiciones conservadoras que posiciones liberales. ¿Eso también pasa, que el algoritmo juega un papel para extremar posiciones y ese tipo de cuestiones? Sí, ahí en realidad hay un trabajo que creo que es el que hacían referencia, es un trabajo que salió publicado en la revista Science en 2023, pero también hubo uno complementario que salió hace un mes, de Sandra González Bailón, que es una investigadora catalana que trabaja en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, que ella tuvo un acceso que es el que en general los investigadores no tenemos nunca y nos encantaría tener. Ella sí tuvo, que fue el acceso a 210 millones de cuentas de Facebook en Estados Unidos, que básicamente son las cuentas de casi todos los usuarios de Estados Unidos, si no todos, para la campaña de 2020. Y lo que ella con un equipo de investigadores muestra es que el 97% de la desinformación, teorías conspirativas, fake news, circularon únicamente en la burbuja o en el sector, en la comunidad republicana / trampista, ¿sí? O sea, solo el 3% circuló del otro lado, y de hecho, aparte, también algo interesante es que en el trumpismo y en los republicanos también, más te ibas en la orientación hacia más derecha o hacia más extrema de los usuarios, más consumo de desinformación y de fake news había, ¿no? Fake news, la desinformación a veces la tomamos como, información no chequeada, información que no está bien y qué sé yo, pero fake news en general, cuando entendemos fake news, estamos hablando de operaciones políticas, ¿no? Son operaciones, no es que alguien se equivocó, la verdad que no tenía la información. O se quiso hacer el pícaro. No. Claro. O no llegué a escuchar bien, pensé que el partido había terminado 2-0. No es eso, sino que básicamente las fake news son operaciones hechas para intervenir políticamente y para dañar al adversario, ¿no? Y ahí hay algo que excede este cambio de políticas nada más, porque de hecho el estudio que les estoy diciendo es cuando todavía no había cambiado las políticas Meta las acaba de cambiar, con lo cual ese mundo que ya se está generando es un mundo que empieza a repercutir ahora, pero lo vamos a ver más claramente dentro de unos años, es que
hay algo en la propia lógica de las redes que es un llamado más al instinto que a la deliberación, ¿no? O sea, hay algo ahí que los algoritmos que son opacos, que nosotros no sabemos del todo cómo funcionan, también en un punto y varias veces, en realidad replican lo que también la gente desde su instinto está buscando, ¿no? Ahí hay como la teoría cognitiva, que es algo que se piensa sobre cómo pensamos, habla de un sistema 1 y un sistema 2. El sistema 1 es un sistema donde en realidad lo que prima es el instinto, la forma de participar está más en algo más de reacción pura, y el sistema 2, es más racional, es más deliberativo, más contemplativo. En general, hay un tema ahí, que es que en general nuestros debates públicos se habían construido en base a este segundo sistema cognitivo. Ujú. O sea, hoy uno, también por el propio uso que hace de redes, de celular, por el tiempo que pasamos ahí, por todo eso, muchas veces está mucho más en el instinto que en esa cosa deliberativa. Y eso puede ser que incluso, no sé, en tu vínculo con tus amigos, con tu mamá, con tu pareja, con tus hijos, vas a ser mucho más deliberativo que en el debate público. Es un momento de la historia donde es la primera vez en la historia que nos pasa esto, Sí. que el momento de participar públicamente quizás está mucho más al clic de la mano que el vínculo humano que tenés con la gente, incluso de tu propia casa, ¿no? Bueno, queda claro en las últimas manifestaciones, por ejemplo, por la universidad pública, por la salud, por los jubilados. Hubo 2, creo, por cada tema, y en la primera estaba buenísima y en la segunda ya no había nadie. O muy poca gente. O sea, todo esto que es salir a la calle, salir a manifestarse, más allá de que también hoy tenemos un gobierno que la verdad amedrenta constantemente y, bueno, cuesta, ¿no? Para muchos ponerle el pecho a las balas, literal. Claro. Me parece que también va por ahí, ¿no? Y esto también se ve en los adolescentes. Hoy son muy cocoritos y mucha gente grande también, pero los adolescentes también terminan no enfrentándose o no, inclusive enfrentando cosas de emociones. Como eso también repercute, o sea, cuando hablas de privatización del discurso es como querer volver a setear la mente humana. Sí, de hecho se habla del hackeo del cerebro, ¿no? Varios hablan de brain hacking, ¿no? O sea, las propias plataformas, ¿no? El propio sistema de escroleo que nosotros usamos no sé, en Instagram o en Facebook o en Twitter, está bastante emparentado con el jackpot, ¿no? Con el tragamoneda de los casinos, que bueno, nada, no sé, yo no soy gran jugador de casinos, pero sí las pocas veces que fui es como que hubo un momento y dije, che, me voy porque, no sé, esto es como que sentí que te traga la máquina. Bueno, con el celular lo pensamos menos, lo hacemos más, y bueno, y evidentemente sí, sin duda genera un cambio que, digo, hay una cosa más individual, ahora estamos hablando nosotros en un momento que es un medio más de otra época, que es la idea de que muchos están escuchando un mismo lugar al mismo tiempo. En general, nuestros medios, si nuestros celulares, solo importa nuestro celular. Si vos perdés tu celular y otro te lo presta, no tiene ningún sentido que te preste el celular. Correcto. No es que te preste una tele, no es que te preste una radio, ni siquiera es que te preste una computadora. Si vos te olvidás del celular, listo, vos necesitas tu celular, porque tu celular está hecho según tus gustos, tus deseos, entonces hay algo ahí en la individualización de esta época que efectivamente también seguro está repercutiendo. El gran tema ahí es, las redes sociales al principio las pensamos como un fenómeno que iban a mejorar la democracia, porque era una esfera pública, una posibilidad de intercambiar con otros, de discutir con otros, etcétera, etcétera. Era un sueño anarquista, ¿no? Claro, era un sueño anarquista y, también para los que estudiamos temas cercanos a la comunicación y todo, en realidad el gran problema acá es que la gente todavía no tiene las herramientas. Bueno, ahora las tiene. Sí. Y sin embargo, tener las herramientas no alcanza. Hay una lógica que me parece, yo sigo bastante el tema criptomonedas, ¿viste? Y el Bitcoin, por ejemplo, en su origen también tenía una cosa medio punk, antisistema. Y sin embargo vos empezás a ver que el sistema se lo va devorando de a poco también y ya lo adoptó. Entonces ahora hay grandes fondos comunes de inversión a nivel internacional, estoy hablando, que tienen
millones de bitcoins acumulados y son ellos los que juegan con el precio de una criptomoneda que se supone que venía a liberar a los usuarios de la prisión de los bancos centrales. Bueno, con Internet en general pasa eso, ¿no? Totalmente, seamos ingenuos. Al principio Internet era una plataforma abierta. Hoy en general la gente dice Internet y está pensando en entrar a Instagram, en entrar a TikTok, los más grandes en entrar a Facebook. O sea, no es que están diciendo, a ver, voy a navegar por Internet a ver dónde me meto. No, en general, digo, o sea, el propio Internet ha sido privatizado por ciertas plataformas. Es como una gran red social. Se han vuelto sinónimo de Internet y al mismo tiempo esto, o sea, son dueños, o sea, hay algo que no es solo la posibilidad de distribuir la palabra por abajo, sino también quiénes son los dueños de las cosas, o sea, la propiedad de las cosas, y en este caso, eso, son las dos fortunas más importantes del planeta las que manejan estas plataformas, y también me parece que Musk dio un paso que ahora ya lo naturalizamos, pero hasta hace 2-3 años era impensado, que es que los dueños de estas plataformas tomen el primer plano, intercedan públicamente, instrumentalicen o en todo caso alineen políticamente sus plataformas con sus propios intereses, y hasta ahora siempre lo que decíamos, los que venimos estudiando estos temas era, mirá, tienen efectos políticos, pero la verdad que el objetivo principal de Zuckerberg, de los que estaban en Twitter, es generar atención y monetizarse, o sea, aumentar su capitalización de mercado. Bueno, Musk inventó una cosa que nosotros de nuevo la conocemos de la historia de los medios, que es vos tenés un medio para influir y tus negocios son otros. Claro. Bueno, esto se hizo con una plataforma global, porque estamos hablando de un momento también del mundo donde hay fortunas que tampoco habíamos visto nunca en la historia de la humanidad tan nucleadas en una o en 2 o en 5 personas. Claro. Estamos hablando con Iván Juliáquer, que es politólogo, trabajó un tiempito como periodista también, y se dedica más que nada a la investigación, justamente, también es investigador del CONICET. Y a partir de esto que estabas hablando, Iván, pensaba un poco también en el rol de los periodistas. Me acordaba de la entrevista que no sé si la viste, hace un par de semanas, nosotros la comentamos acá, Pergolini le dio a Siete Case. Acá queda más que claro, ¿no? Lo mismo Haddad con Iván Jabrowski el otro día, en donde ambos coinciden en que hay una cuestión del sesgo de confirmación y que ya la verdad no importa tanto, lo que importa es lo que yo quiero o las ideas preconcebidas que yo tengo. Pensaba un poco respecto de las validez de los discursos, ¿no? Hace 50 años algo que dijera un periodista o que dijera la maestra tenía un peso, una validez que hoy parece todo completamente cuestionado. Esto Totalmente viene a profundizar eso, me imagino. Efectivamente hay algo ahí, y si tenemos tiempo, o sea, para arranco la respuesta, primero sí, efectivamente hay algo que pasó, que es que el periodismo, que aparte el periodismo tuvo cambios, porque, en muchos países el periodismo surgió como una profesión rentable para los que hacían literatura, pero el modelo más anglosajón, que era, vamos a ser rigurosos, objetivos con la información, vamos a chequear la información, etcétera, etcétera, crece a nivel mundial, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que es después de que el nazismo pudo decir cualquier mentira, pudo inventar mundos a partir de discursos totalmente falaces, como, toda la conspiración respecto de los judíos dominando el mundo, o la raza superior, etcétera, etcétera. Bueno, después de eso hubo como una especie de consenso, que era primero, no queremos volver ahí, y segundo, ¿cómo hacemos eso? Bueno, rescatemos a la ciencia, ¿no? Pongamos a la ciencia por encima, y ahí el periodismo, pero en realidad más que el periodismo, los medios informativos, o las dos, también eran como una especie de primer acercamiento, ¿no?, a la realidad. Es decir, pará, ¿esto pasó o no pasó? ¿Esto es un escándalo o no es un escándalo?, ¿no? Por supuesto, eso siempre fue muy disputado en América Latina, donde tuvimos tanta dictadura, donde gran parte de los medios no solo no tuvieron problemas, sino que crecieron durante las dictaduras. O sea, tiene un montón de problemas la idea. Pero si fuéramos a los países centrales, la idea del periodismo era, ¿esto es verdad o no es verdad?, ¿no? Claro. Esa verdad científica, o no sé, hay una pandemia. Listo, ¿te curás tomando cloro? O mejor que te diga un médico o alguien que investigó eso y sabe cómo funciona, ¿no? Hay algo ahí que
sin dudas es lo que está en crisis hoy, por eso no es casual que las derechas radicales en general se meten muy directamente contra todos los discursos científicos y donde la verdad no importa, digamos, no sé. Yo recuerdo mucho a veces el caso de Juan Carlos Bloomberg, no sé si se acuerdan, es más de viejo lo que digo, pero hace 20 años él aparece en la escena pública, le habían asesinado a su hijo en un secuestro durante el primer gobierno de Néstor Kirchner, y en general su carrera, después hubo algunos episodios más, pero en general se trunca a partir de que a él se hacía llamar ingeniero y no era ingeniero. Claro. Hoy tenemos un presidente que publicó un libro siendo presidente que copia 55 páginas no y pasa nada. Dice que es doctor. Y, aparte. Y es, por eso digo, no, o sea, hay algo de ese mundo que cambió radicalmente. Junto con eso, ahora justo acabo de publicar un artículo sobre eso con una colega donde comparamos periodismos de países sudamericanos y en realidad vemos que también Argentina dentro de eso también tiene más problemas quizás que otros países, porque la verdad del periodismo ya está discutida desde hace mucho, la intervención de los propietarios de medios sobre los contenidos es mucho más fuerte que en Brasil o que en Uruguay, por ejemplo, o que en Chile. El discurso de opinión y de información está mucho más mezclado, y también tenés una figura que nosotros asumimos como lógica, pero que en otros países no tenés tan claramente, justamente en Estados Unidos sí, pero en América Latina no tanto, que son esta especie de estrellas periodísticas que permanentemente mezclan discurso de información, de opinión, y donde ellos son los representantes de la ciudadanía contra los políticos, ¿no? Y ahí hay algo también que es, la verdad soy yo, y bueno, no sé, digo, basta ver cualquiera de los canales porteños o del AMBA de Noticias 24 Horas y ver que en general muchos de los formatos propuestos son un editorialista que cada tanto me echa algo de información, ¿no? ¿Qué es lo peor, Iván, que crees que puede llegar a pasar con esta liberación así, sin ningún tipo de responsabilidad, ni hablar de derechos informáticos, o sea, totalmente, ya no les importa absolutamente nada, pero qué es lo hoy, hablando como politólogo, ¿no? ¿Qué es lo que peor puede, lo que más triste puede llegar a suceder? Sí, bueno, ahí una de las grandes preocupaciones de la ciencia política siempre fue cómo sostener la democracia, ¿no? Y una de las grandes distinciones de la democracia siempre pasa por separar, o sea, que la política sea un ambiente separado de la economía, por decirlo de alguna forma, no de la economía porque la política no se encargue de la economía, sino o sea, que no por ser propietario de las cosas o por tener la principal fortuna del mundo, vas a ser el que va a gobernar tu país, ¿no? Digamos, eso es como lo obvio desde siempre en la democracia, que hay algo así como el interés general, ¿no? Y el interés general, ¿cómo se hace? Bueno, por fuera del dinero. Y eso tiene una palabra que es la idea de la plutocracia, ¿no? Plutocracia, que es el gobierno de los ricos. Entonces, eso, evitar siempre el gobierno de los ricos, fue un poco el objetivo, muchas veces no logrado, muchas veces... No, hoy menos que nunca. Y hoy menos que nunca. Entonces, hoy me parece que uno de los grandes riesgos es la plutocracia, ¿no? Recién veía, en el gabinete de Trump hay 13 billonarios, ¿no? Que tienen más de $1.000 millones. Como si no tuvieran poder ya por fuera, claro, ¿no? Más allá de la plata, porque hasta esa altura ya tenés poder. Claro. Pero incluso eso, digo, si uno va a la Revolución Francesa y uno piensa en la revolución burguesa, que es los burgueses que se enfrentan a la monarquía y dicen, ahora gobernamos nosotros, que somos los capitalistas. Claro. Bueno, ya desde ese momento había una idea de que los burgueses o los dueños de las empresas no podían ser al mismo tiempo y sin mediaciones los políticos que iban a gobernar. Como que había dos carreras distintas, por supuesto siempre intentar interceder, influenciar y todo eso, y siempre tuvieron poder, esto no, obviamente, pero que no gobiernen directamente. Y la segunda preocupación más grande es en esto de que la verdad no existe. Hay un montón de límites que se están pasando respecto de lo que era el pacto post-Segunda Guerra Mundial para tener un mundo en paz, que tenía que ver con ciertos hechos históricos. En eso Musk siempre es muy prolífico, no solo en su plataforma se pone primero por su algoritmo, y en su propio algoritmo siempre te muestra mucho más sus publicaciones que las del resto, sino que también ahora hace 2 o 3 días
entrevistó a la líder de la ultraderecha alemana, que es un partido de origen neonazi, o sea que durante mucho tiempo les fue muy mal, pero que ahora en las encuestas está segundo. Y en ese momento, en esa entrevista, Musk, hablando con la líder de la ultraderecha alemana, dicen, bueno, en realidad, digamos la verdad, Hitler no era de derecha, Hitler era comunista. Genial. Entonces, a veces son tan ahistóricos y tan falsos todo lo que se dice, que esta persona es el dueño, no solo es la principal la principal fortuna del planeta, sino que sobre todo es el dueño de la plataforma más importante de política e información. Claro, sí, o sea, eso, Twitter no es la red más masiva, no. Zuckerberg tiene mucho más, pero es la red de la política y de la información. Claro. Y eso sigue siendo. Entonces, si él lo usa todo el tiempo para pasar fake news, para hacer operaciones de prensa, para decir, esta es la realidad y el resto son mentirosos, bueno, eso, hay una disputa por la verdad. La verdad nunca fue una sola, siempre estuvo en disputa, pero ahora, más que nunca, vamos a una verdad mucho más posfáctica, ¿no? Iván, te agradecemos muchísimo por este tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo por allá. Un abrazo, hasta luego. Iván Juliáquer, politólogo, analista, estudioso de los medios, de los discursos, etcétera, etcétera, investigador del CONICET, hablando con nosotros justamente acerca de estas decisiones que vienen tomando los grandes magnates de las plataformas y de Silicon Valley.